Hola, buen día mis queridos estudiantes, bienvenidos otra vez a este curso de hermenéutica bíblica. Les agradezco mucho su atención y todo lo que hemos visto hasta este momento, pues yo creo que ha sido muy significativo para cada uno de ustedes y como buenos intérpretes de la ley, como buenos maestros, bueno, no puedo decir maestros si ustedes son maestros o no, quizás solamente son predicadores, pero tenemos que tener mucho cuidado al decir que somos maestros, pero nuestro deber como predicadores, ministros, igual como cristianos y como miembros de una iglesia, tenemos que ser fieles a la correcta interpretación de la escritura. Cuando no somos fieles a la correcta interpretación de la escritura, cometemos muchos errores y muchas falacias doctrinales. Entonces, el día de hoy quisiera hablar acerca de un tema en particular de esta semana, que son los tipos y los símbolos, pero quiero recordarles precisamente que lo que hemos venido aprendiendo y lo que hemos venido analizando en este tiempo va a ser muy bueno y va a ser una herramienta muy eficaz para el ministerio que Dios les ha dado. Entonces, ocúpenlo bien. Recordemos, por favor, que si nosotros no somos fieles al texto, si nosotros no somos fieles al mensaje, vamos a dar un mensaje incorrecto y la palabra de Dios no va a sembrarse correctamente, ¿sí? Y cuando nosotros somos fieles al texto, cuando nosotros ocupamos estas reglas de interpretación que hemos venido aprendiendo, que hemos venido descubriendo también, Dios se va a glorificar porque vamos a dar un mensaje preciso, exactamente lo que Él quiera, ¿sí? Yo al menos ya estoy muy cansado de tanto que a veces escucho que uno dice una cosa y otro que dice otra cosa y nadie se pone de acuerdo. Yo no sé si te ha pasado así, pero cuando escucho eso, a mí la verdad me causa mucha tristeza y me causa mucho enojo que no se pongan de acuerdo unos con otros, ¿no? Y en realidad las reglas de la interpretación nos van a ayudar precisamente para que no solamente demos un mensaje bueno, sino para que demos un mensaje correcto, ¿sí? Para que podamos dar un mensaje que bendice a las personas, que edifica a la iglesia, ¿sí? Muchas personas pues se paran en los púlpitos y enseñan cosas desde su punto de vista y emoción, y como hay o tienen alguna serie de cosas que hacen en el culto, pues los hermanos emocionales que ven todo eso se dejan llevar más por las emociones que precisamente por el sagrado texto. Pues realmente me da tristeza también eso, ¿sí? Porque no debemos hacer que las personas se vayan con una emoción saliendo del culto. Lo que nosotros debemos hacer es que las personas se vayan llenos del Espíritu Santo, llenos de la presencia de Dios, llenos de la palabra de Dios correctamente. De nada sirve que se haga un espectáculo en la iglesia si no se predica correctamente, si no se es fiel al texto bíblico. Entonces, en base a esto y en base a lo que hemos estudiado, pues yo les voy a invitar a que no ignoren las reglas de interpretación, que no ignoren las reglas, por muy influyente, por muy capaz, por muy ungido que estés, que digas, no, pues yo nada más predico 5 minutos y lo demás es ministración. Eso no tiene que ser así. La palabra de Dios es la que nos ministra. Y para dar una buena palabra de Dios necesitamos la exégesis. Y cuando nosotros damos una idea de lo que quiere decir la palabra de Dios, según en base a nuestros pensamientos y emociones, estamos cometiendo una eisegesis, ¿sí? Una interpretación desde nuestro punto de vista y no realmente lo que Dios quiere decir. Entonces realmente me da tristeza porque yo sé que quizá en Facebook o Instagram o en YouTube ustedes han visto predicadores que con tal de ganar dinero, fama, popularidad, dicen cada aberración y cada equivocación bíblica. Bueno, pero ya pasando a todo esto, quiero que hoy abordemos un tema bastante sencillo porque en esta semana hay muchos conceptos que tienen que aprender y yo sé que han aprendido demasiados conceptos. Entonces hoy solamente quiero que veamos algo sencillo, ¿sí? Que es los tipos y los símbolos, ¿sí? Los tipos y los símbolos no son figuras de lenguaje, no son figuras retóricas, pero están presentes en la escritura, están presentes en la Biblia y representan una verdad
religiosa y moral en la Escritura, ¿sí? Los tipos y los símbolos se parecen demasiado, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros en nuestro lenguaje podemos ocupar un símbolo para decir esto simboliza esto, ¿no? Por ejemplo, la serpiente de bronce simboliza a Cristo, porque nuestro lenguaje está adaptado a esa manera, ¿no? O, por ejemplo, que decimos el cordero en el Antiguo Testamento, los animales para sacrificios simbolizan a Cristo. Entonces, cuando ocupamos esta palabra simbolizan, lo entendemos en nuestro lenguaje, pero en definición hermenéutica realmente tiene el nombre de tipo. Entonces estos dos conceptos se parecen mucho. Entonces cuando hablamos, por ejemplo, de lo que estábamos diciendo de los animales del Antiguo Testamento, el animal que aparece cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, el carnero atorado ahí en la zarza, no es un símbolo, ese es un tipo de Cristo, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver la diferencia entre tipos y símbolos, ¿sale? Muy bien, el tipo o la interpretación de un tipo nos obliga a mostrar alguna analogía formal entre dos personas, objetos o acontecimientos, ¿sí? Como hablábamos de la serpiente de bronce. La serpiente de bronce es un tipo de Cristo, ¿sí? Dice aquí, el tipo esencialmente prefigura algo en el futuro. En el sentido técnico y teológico, un tipo es una figura o bosquejo de algo venidero, ¿sí? Melquisedec es un tipo, no un símbolo de Cristo, y el capítulo 7 de la epístola de Hebreos nos suministra una declaración formal de las analogías típicas. Entonces, cuando vemos Hebreos capítulo 7, nosotros encontramos estos tipos que estaban en el Antiguo Testamento. Melquisedec, nosotros conocemos la historia de Abraham, que dice que él diezmó todo lo que tenía, le dio a Melquisedec los diezmos de todo. Entonces Melquisedec, este rey de Salem, que no sabemos más que él era rey y sacerdote, y obviamente en el Antiguo Testamento sabemos que no podían combinarse sus oficios. Entonces, aunque no sabemos nada de Melquisedec, aunque no conocemos nada de Melquisedec, esto que aparece en la Escritura es un tipo de Cristo, algo que va a figurar o que tiene un significado que va a aparecer en el futuro, ¿sí? Un rey y sacerdote. Ese rey y sacerdote es obviamente nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ninguno en el Antiguo Testamento podía ser rey y sacerdote. Recordemos la historia del rey que quiso ministrar en el templo y no le salió, ¿no? Dios lo reprendió por sentirse, ¿no? muy fuerte, muy capaz, porque son dos oficios diferentes. Sin embargo, Melquisedec, que se aparece en el Antiguo Testamento, era rey y sacerdote de Dios. Entonces, esto es un tipo, no es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? También encontramos a Adán en su carácter representativo y su relación para con la raza humana. También Adán era un tipo de Cristo, ¿sí? Recordemos lo que dice la epístola de los Corintios, me parece que, perdón, de los Romanos, donde nos habla de que Cristo es el segundo Adán, ¿sí? El último Adán. Entonces, Adán, en este sentido, es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y entonces, ¿qué es un símbolo? Bueno, un símbolo es una imagen de aquello que está destinado a representar. Les digo, realmente es algo muy parecido, ¿sí? Los símbolos son una imagen de aquello que están destinados a representar. La idea de un símbolo nos obliga a señalar las cualidades particulares, marcas, aspectos o señales mediante las cuales un objeto real o ideal indica e ilustra a otro. En tanto que un símbolo puede representar una cosa, sea este en el presente, pasado o en el futuro. Por ejemplo, aquí los símbolos podrían ser los 7 candeleros de oro. Estos son un símbolo de las 7 iglesias, ¿sí? Los 7 candeleros de oro no son un tipo, algo que va a ocurrir en el futuro, por así decirlo. Obviamente sabemos que el carácter escatológico que tiene el libro de Apocalipsis abarca
en tiempo pasado, presente y futuro, ¿no? Respecto a nuestra cosmovisión dispensacionalista. Pero cuando Juan está hablando, o mejor dicho, cuando está escribiendo Apocalipsis, está viendo la condición de las iglesias en ese momento. Entonces, los candeleros de oro en ese momento simbolizan a las iglesias, a las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿sí? También otro de los símbolos que podemos encontrar es un arco iris, es el arco iris, ¿sí? Es el símbolo del pacto de las misericordias y de la fidelidad de Dios, ¿sí? Eso es un símbolo. Cuando nosotros vemos tipos, vemos algo que va a ocurrir en el futuro y normalmente habla de personas, ¿sí? Normalmente habla de personas, ¿sí? Y los símbolos habla de objetos, algo representativo, ¿sí? Entonces debemos tener un poquito de cuidado ahí, pero con estos conceptos ya lo entendemos mejor. También otro símbolo es el pan y el vino, sacramentos de la cena del Señor, que son símbolos del cuerpo y de la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces, personas, más que nada, vienen siendo como tipos, algo que nos habla de personas, y objetos y cosas materiales nos hablan acerca de símbolos, en su mayoría de veces, ¿sí? Las escrituras nos suministran también ejemplos de materiales, nombres, números y colores simbólicos, ¿sí? Por eso también dentro de la hermenéutica o de la teología sistemática encontramos lo que es la numerología bíblica, que cada número representa algo en la Biblia. Por ejemplo, cuando hablamos acerca de 7, en la Biblia encontramos demasiado 7, ¿no? Porque es el número perfecto de Dios, ¿sí? Es el número que numéricamente hablando, pues no hay algo que sea igual al 7, por así decirlo, ¿no? Entonces, entendemos de esa manera que los números, los números, los colores, los objetos son símbolos, mientras que objetos, mejor dicho, mientras que personajes van a tener más un sentido típico que un simbólico. En este caso, por ejemplo, la serpiente de bronce, sí sabemos que es un objeto, pero es un tipo de Cristo, ¿sí? Adán es un tipo de Cristo, ¿sí? El Cordero del Antiguo Testamento es un tipo de Cristo. El arco iris es un símbolo, ¿sí?, de la misericordia de Dios. El pan y vino es un símbolo de la carne y la sangre de Jesús. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a abrir con esto para despertar nuestro interés de esta semana. Gracias por poner atención, hermano, y Dios te bendiga. Si viste este video, por favor, te voy a pedir que escribas en los comentarios amén. Sí, si viste este video, escribe amén. Gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.